Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo video de Tiro Deportivo México, aprendiendo a disparar. El día de hoy repasaremos un tema del que ya habíamos hablado aquí en el canal, pero yo sentía que un tema tan importante se merecía un video mucho mejor y más dinámico para ustedes. El día de hoy hablaremos de los minutos de ángulo, qué son, para qué sirven y cómo los utilizamos en el tiro deportivo. Así que vamos directamente. Para poder entender los minutos de ángulo, primero hay que entender que son una medida angular. Esto significa que miden la abertura de un ángulo. Y al ser una medida angular, entre mayor sea la distancia, mayor será la abertura del ángulo. Es por eso que es tan importante saber cómo determinar su valor a distancias específicas. Es como si tú pusieras dos láseres, pero con una pequeña abertura. Entre más lejos estés del punto de origen de los láseres, más apartados estarán los haces de luz el uno del otro. Y posiblemente te estés preguntando, ok, es una medida angular, pero ¿de qué ángulo? ¿Y eso a mí para qué me sirve? Tranquilo, trataré de contestar todas esas preguntas a lo largo de este video. Lo primero que tenemos que entender para hablar de MOAs, que es el acrónimo de minutos de ángulo por sus siglas en inglés, es imaginar un círculo. Tú y yo sabemos que un círculo se conforma por 360 grados. Aquí la palabra clave, grados. Así que si lo analizamos a fondo, un círculo es un ángulo de 360 grados. Ya empieza a tener un poco de sentido, ¿no? Si tú tomas uno de esos 360 grados y lo partes en 60 partes iguales, cada una de esas pequeñas partes va a ser un minuto de ángulo. Te pongo un ejemplo. Yo tengo un círculo cuyo radio es de 100 metros. Si nosotros calculamos el perímetro de ese círculo, la circunferencia, y después dividimos entre 360, el resultado sería equivalente a un grado. Y si después dividimos ese grado entre 60, será equivalente a un minuto de ángulo. Así que hagámoslo juntos. La fórmula para calcular el perímetro de un círculo es pi por el diámetro. En este caso, el diámetro de ese círculo sería 200, ya que el radio es igual a 100. Y como tú y yo sabemos, el diámetro es 2 veces el valor del radio. Así que multiplicando pi por 200 será igual a 628.3. Después lo dividimos entre 360 y eso es igual a 1.75. Y después ese valor, que es un grado, entre 60 sería igual a 0.029. ¿Ese número te empieza a sonar? ¿Qué tal si lo convertimos a centímetros, multiplicándolo por 100? Pues es 2.908 centímetros. Y si viste el video pasado de minutos de ángulo, o en algún momento has visto alguna tabla o alguna foto de minutos de ángulo, entonces sabes que 2.908 centímetros es exactamente un minuto de ángulo a 100 metros. Y si te fijaste, lo sacamos de todos esos cálculos que hasta parecen brujería. Pero si lo analizas todo, viéndolo completamente, todo tiene sentido. Así que ahora ya sabes qué son los minutos de ángulo y de dónde provienen. Vamos a aprender o vamos a hablar a cómo utilizarlos. Para utilizar los minutos de ángulo a diferentes distancias, primero hay que calcular o determinar a cuánto equivale un MOA o un minuto de ángulo a esa distancia específica. Como ya vimos hace un momento, a 100 metros un minuto de ángulo es 2.9 centímetros. Pero ¿cómo podemos determinar las demás distancias? Es muy fácil. Para hacerlo hay dos formas, la sencilla y la un poco más complicada. Yo te doy las dos para que tú puedas escoger el procedimiento que desees. Si eres como yo y te gusta saber de dónde vienen los números, de dónde provienen los cálculos, entonces disfrutarás un poco más la manera complicada o difícil, pero si solo quieres saber cómo se hace y ya, entonces la manera fácil es para ti. Comenzaré con la manera fácil. Para hacerlo utilizaremos el dato que ya conocemos, que es que a 100 metros un minuto de ángulo vale 2.9 centímetros y utilizaremos una regla de 3 para determinar las equivalencias a las distintas distancias. Es muy sencillo, solamente multiplicamos la distancia a la que estamos tirando o a la que deseamos saber el valor por 2.9 y después lo dividiremos entre 100. Realmente es así de simple. Como ejemplo,
Si estamos disparando a 50 metros, tendríamos que multiplicar 50 por 2.9 y dividirlo entre 100. Esto sería igual a 1.45 centímetros. Y si te fijas, tiene total sentido. En el ejemplo anterior de 100 metros, el valor era 2.9. Si estamos tirando a la mitad de la distancia, entonces el valor del minuto de ángulo es exactamente la mitad. 2.9 a la mitad, 1.45. Y este proceso lo puedes hacer con cualquier distancia que tú quieras. Ahora, para la manera complicada, es exactamente la misma como la que hicimos al principio del video. Tenemos que crear un círculo a partir de la distancia que tú quieres y después de ese círculo sacar los minutos de ángulo. Así que hagámoslo igual con 50 metros. El círculo que vamos a crear tiene que tener como radio la distancia a la que nos interesa. Así que en este caso el radio sería 50. Así que sacando el perímetro del círculo, que como recordamos es pi por diámetro, entonces pi por el diámetro, que sería 2 veces el radio, en este caso 100, así que sería pi por 100 equivalente a 314.16. Ahora dividimos entre 360 y después entre 60. Eso daría el valor de los minutos de ángulo a 50 metros. Y para terminar solamente hay que multiplicarlo por 100 para convertirlo a centímetros. Y es exactamente el mismo valor. 1.45. Si te fijas, las dos formas dan los mismos resultados, solamente que una tiene un par de cálculos más, si tú quieres hacerlo así, pero si no, lo puedes hacer de la manera sencilla, que es utilizando la regla de 3, y funciona perfectamente de las dos formas. Ahora que ya contestamos qué son y cómo determinar su valor a diferentes distancias, contestemos la pregunta de ¿para qué me sirven a mí los minutos de ángulo? Y para eso iremos a nuestra mira telescópica. Si tú tienes una mira telescópica, lo más probable es que ésta ajuste en minutos de ángulo. O sea, que el punto de impacto se regula, se ajusta con esta medida angular. Es por eso que es tan importante conocer los MOAs y cómo utilizarlos efectivamente. Si efectivamente tu mira ajusta en minutos de ángulo, entonces lo más probable es que sea de 1/4 de minuto de ángulo por clic o de 1/8 de minuto de ángulo por clic. Para comprobarlo, puedes ir a la tapa de tu mira telescópica o al papeleo. Y si dice 1/4 de pulgada a 100 yardas o algo parecido, entonces sabes que estamos trabajando en ese caso con 1/4 de minuto de ángulo por clic. Si te estás preguntando, oye, pero los datos que tú me diste no son iguales a los que dice mi mira, no te preocupes, son exactamente los mismos, solamente que yo lo determiné con metros y centímetros. Pero si tú haces la conversión a yardas y pulgadas, te darás cuenta de que son exactamente los mismos valores. Ok, mi mira sí dice eso, ¿y qué? ¿Ahora qué? Pues ahora ya sabes que tu mira telescópica ajusta con minutos de ángulo, ya sabes qué son y cómo determinar los minutos de ángulo a cualquier distancia que quieras. Ahora es cuestión de determinar a cuántos minutos de ángulo equivale la distancia entre donde apuntamos y el punto de impacto del proyectil para poder ajustar apropiadamente. Hagamos un ejemplo. Si yo tengo un blanco a 35 metros, apunto justo en el centro, hago mi disparo y da 6 centímetros por abajo de donde yo estoy apuntando, para poder compensar apropiadamente esa caída del proyectil, hay que determinar primero cuánto vale un minuto de ángulo a esa distancia y después cuántos minutos de ángulo tengo que ajustar en mi mira telescópica. En este caso lo haré de la manera sencilla, multiplicando 35 metros por 2.9 y dividiéndolo entre 100. Esto sería igual a 1.01 centímetros. Así que ahora que ya sé cuánto cayó el diablo y cuánto vale un minuto de ángulo a esa distancia específica, solamente tengo que dividir la caída del diablo entre el valor del minuto de ángulo a esa distancia. En este caso sería 6 centímetros de la caída del diablo entre 1.01 centímetros del valor de los minutos de ángulo. Eso sería igual a 5.94 y ese es exactamente el número de minutos de ángulo que tenemos que ajustar en nuestra mira telescópica. Ahora solamente nos quedaría calcular el número de clics que yo tendría que ajustar en mi torreta. Si tu torreta es de 1/4 de minuto de ángulo, hay que multiplicar el número de MOAs por 4. Y si es de 1/8, como en mi caso, hay que multiplicarlo por 8.
y el resultado es el número de clics que yo tengo que ajustar en mi mira telescópica para dar justo en el centro. Es por todo esto que los minutos de ángulo son tan importantes para nosotros, y entre mayor información tengas sobre un tema, más fácil va a ser comprenderlo. Es probable que te estés preguntando, ¿y cómo crees que voy a hacer todos estos cálculos en el campo? ¿Estás loco? Y tienes razón. Hacer estos cálculos sería muy impráctico en muchísimos casos. Es por eso que lo que yo recomiendo es utilizar una tabla de trampa o tabla de compensaciones, en donde tengas los cálculos ya hechos y no tengas la necesidad de hacer ningún cálculo. Solamente con saber la distancia, vas a tu tabla de trampa o tabla de compensaciones y ya sabes cuántos minutos de ángulo e incluso cuántos clics tienes que ajustar para dar exactamente donde quieres. Esa es la belleza de los minutos de ángulo, que son constantes. Así que es cuestión de que vayas al campo de tiro, pongas blancos a las diferentes distancias a las que tú quieres tener esa información para ajustar y vayas formando tú poco a poco tu tabla de trampa o tu tabla de compensaciones. Este paso puede ser mucho más fácil con la ayuda de una calculadora balística como Chergon o Strelok. Si no has visto el último video, te invito a que lo veas, te lo dejo en una de estas esquinas. En Chergon, al ingresar algunos datos de tu plataforma de tiro, te van a dar una estimación extremadamente precisa y ya de hecho en minutos de ángulo y clics. Pero obviamente hay que ir comprobando esa información con la realidad para que sea lo más exacto posible. Así que eso sería todo por hoy de mi parte. Si te quedó alguna duda, te invito a que me la dejes en los comentarios o me mandes un mensaje a Facebook o Instagram. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y no olvides, enfócate en la retícula y presiona establemente el gatillo. ¡Hasta luego!